En pleno corazón de Jalisco, la Sedena lleva a cabo un mega operativo que sacude los cimientos del crimen organizado. La base del cerebro del CJNG acaba de ser cateada, desmantelando una de las estructuras más poderosas de México. ¿Cómo lograron penetrar este nido de corrupción? ¿Qué secretos saldrán a la luz? Este impactante golpe al cártel de Jalisco Nueva Generación deja mucho más que preguntas. Quédate con nosotros para descubrir todos los detalles detrás de esta histórica operación. La misión había comenzado con la precisión de un reloj suizo, pero lo que ocurrió dentro de ese complejo desbordó hasta las expectativas más sombrías de los operativos. Las primeras luces del amanecer habían dejado claro que la infiltración sería sangrienta, y al caer la primera ráfaga de disparos, los ecos de la violencia sacudieron las paredes de ese palacio. Entre el estruendo de las ráfagas, las botas de los soldados resquebrajaban el suelo de mármol blanco, mientras sus ojos se enfocaban en cada rincón con desconfianza. ¿Qué estaba sucediendo en la oscuridad de ese refugio? El terreno de guerra parecía avanzar a un ritmo frenético, mientras las puertas de la fortaleza cedían ante los explosivos. Un sonido ensordecedor retumbó por todo el palacio, seguido por el caos de una batalla que no daba tregua. Los sicarios ya estaban listos, posicionados en cada esquina, y no había lugar seguro. A medida que avanzaban por los pasillos adornados con arte y lujos, los soldados no podían evitar mirar el contraste entre la ostentación del lugar y la brutalidad que se desarrollaba en su interior. Los muros, decorados con tapices antiguos, ocultaban los susurros de los que se preparaban para enfrentar la embestida. De repente, un disparo rompió la quietud, seguido por el sonido de cuerpos cayendo. El choque de metales resonaba entre los pasillos, mientras la vida de los sicarios se desvanecía con cada confrontación. La frialdad de la situación quedaba reflejada en las sombras proyectadas por las lámparas de cristal. ¿Quién podría haber imaginado que un lugar como ese ocultara tanto horror? Con el paso de los minutos, la batalla se intensificó, y cada rincón del palacio parecía tener algo más que ofrecer. En una de las salas más privadas, un soldado encontró algo que heló la sangre de todos los presentes: cuerpos suspendidos, inertes, que daban testimonio de un sufrimiento indescriptible. La habitación, oculta a simple vista, era un santuario macabro, con el hedor de la muerte impregnado en cada esquina. Los detalles eran tan escalofriantes que incluso los veteranos se quedaron sin palabras. Algunos de los cadáveres aún mantenían una semblanza de los tormentos sufridos. Al otro lado del palacio, la persecución no cedía. Los sicarios, a pesar de estar atrapados, seguían luchando con desesperación. Entre los gritos de guerra y las órdenes que se entrelazaban con la adrenalina, los operativos avanzaron sin piedad. Sabían que, si se detenían ni un segundo, podrían perder la ventaja. El complejo era una trampa de lujo y muerte, cada salón una guarida y cada pasillo una emboscada. A medida que se acercaban al núcleo del poder de El Güerito, las sorpresas no dejaban de llegar. Dentro del centro de operaciones, los planes estratégicos del líder se desvelaban. Entre los papeles y las pantallas que dominaban la sala, emergía un patrón que no podía ser ignorado. Allí se encontraban registros detallados, las huellas de una maquinaria criminal que había funcionado con precisión quirúrgica. Pero lo que más sorprendió a los oficiales fue el rastro de humillación y desprecio hacia las vidas humanas que se desprendía de cada documento. El poder de ese hombre iba más allá de lo imaginable, y sus huellas se extendían por todo el país. El enfrentamiento se alargó más de lo previsto, y los ecos de las explosiones seguían resonando mientras los soldados iban cayendo uno tras otro, víctimas de la resistencia más feroz que habían enfrentado hasta ahora. La violencia estaba impregnada en cada rincón de ese laberinto de mármol, cristal y acero. No solo era la lucha por la captura, sino la lucha por la supervivencia en un entorno que parecía tener vida propia, donde cada sombra era un enemigo más. A medida que los minutos pasaban, el pulso del operativo se intensificaba. La amenaza de un escuadrón de francotiradores acechaba desde las azoteas. La tensión se palpaba en el aire y no había tiempo para errores. Cada segundo contaba mientras los operativos se desplazaban con velocidad. A lo lejos se veían las primeras señales de victoria, pero el precio sería alto.
El final de esta historia aún estaba lejos. El hallazgo de más de una docena de túneles secretos debajo del palacio, conectando diferentes puntos del complejo, revelaba un nivel de organización que estaba más allá de la imaginación. Los sicarios luchaban hasta el final, sin rendirse, mientras las fuerzas de la Sedena se abrían paso con un enfoque implacable. El objetivo estaba claro: desmantelar el imperio desde sus raíces. Lo que se encontraba al final de ese operativo no solo sería un golpe al narcotráfico, sino un mensaje claro. El poder de El Güerito había llegado a su fin, aunque no sin dejar huella. La opulencia de su refugio y la violencia que se desató en su interior serían recordadas por años, mientras el futuro del cártel se seguía desmoronando pieza por pieza. Y aunque el palacio había caído, la sombra del hombre que lo construyó seguía acechando, dejando una pregunta sin respuesta: ¿quién será el próximo en tomar su lugar? Las sombras se alargaban por el pasillo principal cuando un soldado empujó la puerta del despacho. El ambiente estaba viciado, impregnado con el peso de secretos oscuros. La silla de cuero, aún girada hacia el ventanal, parecía vacía, como si quien la ocupara hubiera abandonado el lugar solo unos momentos antes. En el escritorio, sobre papeles dispersos, una mancha de tinta negra marcaba el centro de atención. No era solo un simple error, era un mensaje oculto entre las letras desordenadas. Una foto, tomada en lo que parecía una reunión secreta, mostraba a El Güerito junto a figuras de poder, sonriendo como si estuviera asegurado en su trono. Al fondo, una fecha estaba escrita con sangre, una fecha que no coincidía con los informes, pero que sí lo hacía con la rapidez de la fuga. El comandante Ramírez, nervioso, ordenó revisar cada rincón. La persecución ya no se limitaba a un simple arresto, ahora era una casa. El rastro de El Güerito se desvanecía como un espejismo, pero su legado de caos quedaba en cada rincón de la mansión. Mientras el sol comenzaba a despuntar, los primeros rayos revelaron una escena espantosa. En un rincón de la casa, algo parecía moverse, un susurro, un suspiro, tan tenue como un eco del pasado. Las armas en mano, los soldados avanzaron hacia el sonido. Bajo las escaleras, en el sótano, la temperatura descendía a medida que el aire se volvía más denso, con un hedor a humedad y a cuerpos olvidados. Allí, en la oscuridad, se encontraban mujeres, algunas apenas conscientes de su entorno. El suelo estaba empapado en sangre, como si el lugar mismo hubiera absorbido la agonía de los que allí habían sido arrojados. De una de las celdas, una figura tambaleante intentó levantarse, pero sus piernas no respondieron. No importaba quiénes eran o por qué estaban allí. En ese sótano, todos eran desechables. El comandante se detuvo, mirando el rostro pálido de una de las mujeres. Sus ojos vacíos de vida parecían más muertos que los cuerpos a su alrededor. «Nos trajeron aquí para desaparecer, para ser olvidadas», murmuró, su voz quebrada por el terror vivido. Los hombres que las custodiaban no sentían remordimiento, solo eran peones en un juego mucho mayor. Un juego que, al parecer, El Güerito había jugado con una destreza mortal. Mientras los soldados avanzaban por los pasillos, el aire parecía volverse más espeso. Cada paso era una advertencia, un eco del caos que había sido cultivado en esos pasillos dorados. La muerte se había convertido en una constante, un susurro en las esquinas de cada habitación, en cada movimiento calculado por aquellos que todavía no comprendían la magnitud de lo que habían encontrado. La persecución no solo afectaba a los soldados, sino también a los criminales. Un mensaje codificado comenzó a circular entre las sombras, una advertencia implícita de que el juego no había terminado. El Güerito, el hombre que había permanecido invisible durante tanto tiempo, se había adelantado a la casa. Su mensaje, emitido a través de un celular encontrado en la mansión, dejaba claro que la guerra apenas comenzaba. Su imperio, aunque golpeado, no había caído aún. La sinfonía de violencia continuaba, su ritmo marcado por el sonido de las armas y los ecos de las traiciones. La casa no era solo física, sino también psicológica, con cada movimiento diseñado para socavar el poder de la Sedena, desestabilizar y dar un paso más hacia la revancha. En algún punto de la sierra, un convoy avanzaba entre la niebla, liderado por una figura cuya mente trabajaba sin descanso, calculando cada jugada con precisión.
La guerra, como siempre, era una cuestión de estrategia, y el güerito no iba a ser un simple fugitivo, estaba lejos de serlo. Con un solo mensaje, su nombre resonaba aún en los pasillos de la mansión. El veneno está en marcha, no podrán detenernos. Mientras la ciudad respiraba aliviada por la captura de algunos de sus colaboradores, el verdadero peligro seguía en las sombras. La radio se activó con un sonido vibrante. La transmisión urgente retumbó en los altavoces de los vehículos de la Sedena. Tenemos un convoy en movimiento rumbo a la carretera federal. Podría ser el güerito, anunciaba la voz quebrada de un operador. Los soldados no perdieron tiempo. Las camionetas comenzaron a moverse en una formación agresiva, con las luces encendidas, dispuestas a cerrar cualquier posible escape. El terreno montañoso era un desafío, pero los hombres del cártel conocían cada curva, cada recodo en las rutas perdidas de la sierra. La persecución fue brutal. Ráfagas de disparos perforaban el aire, mientras las camionetas de ambos bandos se cruzaban en una danza mortal por las carreteras polvorientas. Las llantas chirriaban, el rugido de los motores resonaba como un presagio de lo que estaba por venir. De repente, una de las camionetas enemigas estalló en llamas. Las llamas iluminaron la oscuridad, una explosión que rompió el ritmo de la huida, pero en medio del caos, un vehículo logró escapar, una sombra rápida que se desvaneció en la niebla. Para cuando la operación se dio por concluida, no quedaba rastro de El Güerito. El palacio donde había operado se encontraba devastado, sus secretos estaban esparcidos, pero su figura ya no estaba allí. Había escapado, pero ¿por qué? La Sedena sabía que esto solo era un primer movimiento en una guerra que había comenzado de manera inesperada. Los soldados, aún con la adrenalina a flor de piel, se preguntaban si fue suerte o si alguien dentro del sistema lo había alertado a tiempo. Dentro del palacio, las luces de emergencia parpadeaban intermitentemente, proyectando sombras siniestras sobre las paredes manchadas de sangre. El lugar era una ruina, un símbolo de la caída de una estructura que parecía invencible. La Sedena había desmantelado su refugio en una operación quirúrgica, pero algo no encajaba. El objetivo principal había desaparecido antes de que los helicópteros pudieran dar el golpe definitivo. El capitán Herrera se acercó al escritorio de caoba, donde papeles dispersos cubrían la superficie. Algunos seguían humeando debido a la explosión controlada que había abierto la bóveda secreta. Lo que encontró fue perturbador: diagramas, rutas, códigos y mapas con coordenadas precisas, marcando puntos clave en la logística del tráfico de polvo blanco. Pero lo que más llamó su atención fue un documento, una referencia repetitiva a un laboratorio móvil, marcado con un círculo rojo en un mapa que indicaba un área remota en la sierra, lejos de cualquier civilización. Herrera no pudo evitar un escalofrío que recorrió su espalda. Esto no era solo un escondite, era una pieza crucial en la operación de los Chapitos. «Capitán, tenemos algo», dijo uno de los soldados, interrumpiendo sus pensamientos. El soldado sostenía un teléfono destrozado, el mismo que había sonado insistentemente durante el cateo. Tras un análisis rápido, el teléfono reveló un mensaje reciente. «Movemos el oro azul en 48 horas. Si algo sale mal, activamos el plan C, guerra total». Las palabras flotaban en el aire, como una amenaza palpable. «Guerra total», pensó Herrera. No había duda. El güerito había escapado, pero no estaba huyendo. Estaba organizando una represalia. «Que los equipos estén listos. Vamos tras él», ordenó el capitán con voz firme. La respuesta fue inmediata. Un convoy de vehículos blindados comenzó a avanzar, mientras los helicópteros artillados rugían sobre el cielo. El objetivo era claro: detener el siguiente movimiento de El Güerito. La pista los llevó a un rancho abandonado en la sierra, un lugar olvidado por el tiempo y por la civilización. Al acercarse, el aire se impregnó con un olor químico, casi asfixiante. No había dudas, estaban frente a un centro de producción de polvo blanco. Los soldados comenzaron a desplegarse en la entrada del rancho, sus pasos ligeros pero cautelosos. La atmósfera era tensa, cargada de la sensación de que algo no estaba bien. Al acercarse a la entrada, un estrépito rompió el silencio. La tierra tembló con la explosión de una serie de cargas que habían sido colocadas en el rancho. Las llamas surgieron de la estructura, iluminando la noche con una intensidad cegadora.
Los hombres se agacharon, cubriéndose mientras el fuego devoraba el lugar. El rancho ya no existía, era solo una carnada, un señuelo para atraer a los soldados a una trampa. La brutalidad del cártel no dejaba cabos sueltos, la represalia estaba en marcha y la Sedena acababa de caer en su trampa. El humo cubría el cielo, mezclándose con el caos. Los soldados se reorganizaban, conscientes de que el verdadero peligro no era el rancho que acababan de destruir, sino lo que el güerito tenía preparado en su siguiente jugada. La guerra no estaba solo en las calles o en las montañas, era una batalla psicológica, un juego de ajedrez donde cada movimiento podía hacer la diferencia entre la vida y la muerte. El cártel había demostrado su habilidad para manipular cada pieza del tablero. Sin embargo, la Sedena no iba a retroceder. La caza continuaba, más cerca que nunca, pero el verdadero enemigo ya había dado el siguiente paso. El rugir de los motores a lo lejos hizo que Herrera apretara los dientes. Algo estaba por suceder, algo que él temía. Un convoy de camionetas, blindadas y cargadas de hombres armados, apareció en la distancia, avanzando con una furia imparable. En la parte trasera de los vehículos, sicarios disparaban sin cesar, lanzando ráfagas de fuego hacia los soldados de la Sedena. Las balas cruzaban el aire en todas direcciones, perforando la oscuridad de la noche, mientras los soldados se cubrían detrás de cualquier barrera que pudieran encontrar. El suelo temblaba con cada explosión cercana, y la tensión se podía cortar con un cuchillo. El capitán Herrera observaba con furia, reconociendo el patrón. No era solo un ataque, era una declaración de guerra. Su unidad estaba atrapada en una trampa que se había armado meticulosamente. Pero en medio de la pelea, algo más comenzó a resonar. Un radio, tomado de uno de los cuerpos caídos, comenzó a emitir una transmisión. Díganle al güerito que cumplimos con la distracción. Ahora es su turno. Herrera sintió como si el aire se le escapara de los pulmones. No solo habían caído en la trampa, sino que mientras luchaban en esa sierra, el verdadero golpe de los chapitos podría estar ocurriendo en otro lugar, en alguna parte que aún desconocían. La guerra que estaban librando no era solo sobre territorios, era una batalla por el control total de un sistema entero. La información comenzó a filtrarse, y los titulares de la prensa no tardaron en anunciar la caída del Palacio del Güerito, pero algo en las palabras del capitán Herrera le decía que eso era solo una cortina de humo. El verdadero enemigo seguía libre, moviéndose con sigilo, acechando como una sombra. Las estrategias en la sede de la Sedena tomaron un giro crucial. Cada fragmento de información recuperado se analizaba minuciosamente. Mensajes, coordenadas, imágenes satelitales. Todo podía ser una pieza clave para adelantarse al siguiente ataque. En la sala de guerra, el teniente Vázquez observaba un mapa extendido sobre la mesa. Sus ojos no dejaban de moverse, escaneando cada detalle. Había algo que no encajaba. Los puntos de transporte de polvo blanco indicaban una red bien estructurada, pero faltaba una pieza del rompecabezas. ¿Cómo movían tanta mercancía sin ser detectados?, se preguntó. Sin perder tiempo, señalizó una parte del mapa. «Capitán, mire esto», dijo Vázquez, su voz grave. «Este sendero conecta directamente con una pista de aterrizaje clandestina. Si mi hipótesis es correcta, no solo viajan en camiones, también lo hacen por aire». La expresión de Herrera se endureció. Si esto era cierto, el güerito tenía una vía rápida de escape, y peor aún, podía estar usando esa misma ruta para reforzar su ejército o planificar un golpe aún mayor. El reloj avanzaba implacable, y con cada segundo, la tensión se intensificaba. Las noticias sobre un posible ataque inminente se filtraron rápidamente, desatando una ola de paranoia. Informantes hablaban de un convoy armado que se estaba preparando en las montañas, y rumores aseguraban que un ataque directo a una base militar estaba en marcha. Mientras tanto, en la oficina de Herrera, la guerra seguía. El capitán estaba revisando documentos cuando un mensaje cifrado llegó a su correo electrónico. No era de sus superiores ni de sus contactos de confianza. Solo una línea apareció en la pantalla. No puedes detener lo que ves. La cacería apenas comienza. El corazón de Herrera se detuvo un instante, martilleando con una furia salvaje. El güerito estaba vivo, y lo peor de todo,
los estaba observando. El amanecer llegó con una orden que cambió todo. Un dron de reconocimiento había detectado actividad en un campamento en la sierra. Decenas de vehículos y hombres armados, pero lo peor de todo, un arsenal completo de explosivos. El capitán Herrera no dudó ni un segundo. La respuesta fue inmediata. Helicópteros, francotiradores, fuerzas especiales, todo a la espera de dar el siguiente paso. La Sedena no dejaría escapar a nadie esta vez. A medida que la madrugada se desmoronaba, el rugir de los motores de los vehículos oficiales comenzó a resonar en el aire. La operación había comenzado. Las tropas avanzaron con cautela, pero a medida que se acercaban al campamento, la sensación de peligro se intensificaba. El terreno era árido, y la sierra parecía esconder secretos oscuros. Cada paso que daban, cada rincón que exploraban, el sentimiento de ser observados aumentaba. Los hombres de la Sedena sabían que esta no era una caza común, sino un enfrentamiento sin reglas, donde la traición y la violencia no tenían límites. Al llegar al campamento, un olor metálico y a pólvora quemada llenó el aire. Las primeras señales de vida fueron cuerpos caídos, enemigos que no tuvieron oportunidad de huir, pero entre los escombros, la sensación de estar caminando en una trampa mortal era palpable. «Cuidado», ordenó Herrera con voz grave. No podían permitirse caer en la misma táctica que los había atrapado antes. Sin embargo, tan pronto como se adentraron en el campamento, una explosión sacudió el suelo. Un segundo más tarde, otro estallido rompió el aire. El campamento estaba lleno de trampas improvisadas y la Sedena había caído nuevamente en ellas. El caos estalló y el terreno se tiñó de humo y fuego. Los hombres de la Sedena se cubrieron, pero el ataque era imparable. Los sicarios, que parecían estar en cada rincón, respondieron con una violencia inhumana. La guerra en la sierra no solo se libraba con balas, era una lucha por el control de un territorio que parecía infinitamente más oscuro y peligroso que cualquier otra guerra. El güerito no estaba solo, y lo peor era que sus hombres sabían exactamente cómo hacer de cada enfrentamiento una pesadilla interminable. La Sedena había caído en la trampa una vez más, pero sabían que el siguiente golpe los llevaría directamente a la cueva del lobo. En las profundidades de la selva, el equipo de la Sedena avanzaba con precaución. La señal de radio se activó, confirmando la presencia de múltiples contactos armados. Todos los soldados sabían lo que eso significaba, la última oportunidad para acabar con la amenaza. Las órdenes eran claras, las emociones contenidas: asaltar la base, capturar al objetivo, el güerito, vivo o muerto. Pero cuando menos lo esperaban, un último mensaje de la radio enemiga heló el aire. El sacrificio está hecho, ahora la verdadera guerra comienza. El sudor recorrió la frente de Herrera. El impacto de esas palabras lo golpeó con la fuerza de una tormenta. Algo no estaba bien. De repente, el convoy en tierra se detuvo. La tensión creció, el nerviosismo se desató en los soldados. Era como si el aire se hubiera vuelto espeso. Y justo entonces, un estruendo masivo sacudió la montaña, una explosión tan violenta que parecía dividir el suelo en dos. Los gritos de los soldados se ahogaron bajo el rugido del caos. En un segundo, el campamento entero desapareció en una nube de fuego y escombros. La columna de humo que ascendió al cielo fue como un presagio de la desolación. El güerito no había planeado una defensa, había planeado su desaparición. Herrera miró con horror el panorama ante él. La cacería continuaba, pero ahora, el enemigo estaba más oculto que nunca, y lo peor de todo era que el güerito había tomado la delantera. ¿Creen que esto fue realmente un golpe letal para los chapitos o solo una provocación para desatar una guerra aún más sangrienta?, murmuró Herrera, casi sin esperar respuesta. La visión de los cuerpos de sus hombres yaciendo entre los escombros, algunos inertes, otros gimiendo de dolor, lo asfixió. La emboscada había sido perfecta, todo había sido calculado al milímetro. Herrera había creído que tenía a su enemigo acorralado, que la pesadilla estaba a punto de terminar, pero el güerito, como siempre, se había adelantado. Ahora, el enemigo estaba más oculto que nunca, y la peor parte era que él, Herrera, había caído en su juego. «Necesito un informe», rugió Herrera, acercándose al teniente que apenas podía mantenerse en pie, su rostro ensangrentado.
El joven tambaleante comenzó a hablar con dificultad. Fue un ataque coordinado, mi comandante. Colocaron cargas en todo el perímetro. No era solo su campamento, era una trampa. La rabia de Herrera lo invadió. El güerito lo había manipulado desde el principio. Siempre había parecido un fugitivo desesperado, pero en realidad estaba jugando sus cartas con una precisión mortal. Herrera maldijo entre dientes. Se sentía derrotado, pero sabía que no podía rendirse. Respiró profundamente, forzándose a pensar con claridad. El güerito nunca hacía nada sin un propósito. No solo huía, estaba moviendo las piezas en su tablero. Fijó su mirada en el valle que se extendía frente a él. Los caminos entre las montañas y los densos bosques podrían ser su última pista. Si el enemigo no estaba allí, debía estar en alguna parte, y si estaba en alguna parte, significaba que aún podía atraparlo. «Reúnan a los sobrevivientes», ordenó con voz firme. «No hemos terminado». El grupo restante se organizó lo mejor que pudo. Los heridos graves quedaron bajo el cuidado de los menos afectados, mientras que el resto se preparaba para seguir adelante. La persecución debía continuar, y aunque el rastro del güerito era casi imperceptible, Herrera no iba a dejar que eso los detuviera. A medida que avanzaban, las huellas dejadas por el enemigo se volvieron más claras. No eran caóticas, sino apresuradas, pero meticulosamente planeadas. Dirigían hacia el río, un punto estratégico. «El maldito sabe que lo seguimos», murmuró Herrera para sí mismo. No se molestó en ocultar demasiado su camino. Eso solo podía significar una cosa: el güerito tenía un plan aún más grande. Cuando llegaron al río, la sensación de peligro se intensificó. Algo no cuadraba. El instinto de Herrera le dijo que estaban siendo vigilados. Se detuvo, levantó la mano para que todos guardaran silencio. El viento soplaba suavemente entre los árboles, pero de repente, un leve crujido quebró el silencio. Herrera alzó la vista. «¡Cúbranse!», gritó. Apenas pudo terminar la orden cuando las primeras balas comenzaron a llover sobre ellos. El fuego enemigo era despiadado, preciso, como si cada disparo estuviera dirigido a un blanco específico. Los soldados intentaron encontrar refugio, pero el caos estalló de inmediato. Herrera rodó detrás de un tronco caído, viendo cómo algunos de sus hombres caían al suelo sin vida. Los dientes del capitán rechinaron de rabia. El güerito, nuevamente, se había adelantado. Sabía que lo perseguían, pero había estado esperando el momento exacto para lanzar una nueva emboscada. Las balas no cesaban. Los soldados, atrapados en un tiroteo sin cuartel, trataban de resistir. Los gritos de dolor se mezclaban con el retumbar de las explosiones cercanas. Herrera podía ver cómo algunos de sus hombres caían, uno tras otro, como piezas de un dominó. La angustia lo invadió. El enemigo no solo estaba mejor preparado, sino que había anticipado cada uno de sus movimientos. No era solo una guerra por territorio, era una lucha por la supervivencia, donde cada decisión podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Con cada segundo que pasaba, las fuerzas de la Sedena se veían más diezmadas. El enemigo, más oculto que nunca, estaba ganando terreno, y Herrera, a pesar de su rabia y determinación, sabía que se encontraba al borde del colapso. El güerito había tomado la iniciativa, y lo peor era que lo había hecho con una astucia que desbordaba todas las expectativas. La guerra que había comenzado como una simple cacería de un fugitivo, ahora era una lucha por el control de algo mucho más grande, y aún nadie sabía hasta dónde llegarían sus consecuencias. «¡Avancen!», ordenó Herrera, pero su voz no llevaba consigo la misma certeza que antes. Se dio cuenta de que esta no era solo una emboscada más, sino el comienzo de una guerra mucho más sangrienta y despiadada. La selva, densa y traicionera, se convirtió en su peor enemigo, y el rostro del güerito, siempre 1 o 2 pasos adelante, se mantenía como una sombra invisible que nunca dejaba de acechar. La selva, ahora en silencio, estaba llena de ecos de los gritos y las balas que habían cruzado el aire. Herrera, herido, con la mirada perdida, vio cómo lo que quedaba de su unidad caía lentamente en la oscuridad de la noche. El güerito, el hombre que había jugado con ellos como piezas en un tablero, había logrado su objetivo. La cacería no solo había terminado en una humillación total, sino que el capitán se dio cuenta demasiado tarde.
nunca estuvieron en control. La guerra no era por el territorio, ni por el poder, era por una supervivencia despiadada que se tejía con engaños y sacrificios. El último grito que resonó en la selva no fue de victoria, sino de desesperación. Los cuerpos de sus hombres yacían entre la maleza, sus ojos abiertos al vacío, mientras el viento soplaba, arrastrando las cenizas de una lucha que jamás debió haberse librado. El güerito había ganado, y en ese preciso instante, la selva lo reclamaba como suyo.